Bueno, miren, al inicio de estas sesiones comenzamos estableciendo un poco la intención del curso sobre Cervantes y sobre todo sobre el Quijote, y ahí hacíamos hincapié en el objetivo de esa sesión, y el objetivo principal pues era trabajar. Sí, es el de tenemos ahí en el título. Habla de, bueno, el fomento de la lectura y la investigación documental para el desarrollo del ensayo en estudiantes de educación media superior. Esa es la expresión, ¿sí? Entonces, ya de entrada, desde que pusimos esto, ya estaba anticipada esta intención del ensayo, ¿sí? Entonces, sí va a ser, por eso, estas referencias que hemos estado tratando de rescatar y de encontrar los materiales necesarios para que a partir de ahí puedan establecer una idea distinta con respecto a lo que se pueda conjeturar con respecto a Cervantes y su obra. Incluso quienes se pusieron bueno, tú dices que estaba viendo la película, ¿verdad? Daniel. Y en el caso, pero había otros materiales, había unas ligas que ya incluí, donde otras personas en España hablaban y dedicaban casi una hora a hablar del Quijote. Cada quien desde su punto de vista, algunos de pronto con cierto tono anecdótico, otros con un tono muy intelectual, pero la mayoría siempre anteponiendo este aspecto del goce, del disfrute de la obra, ¿sí? Y bueno, y tratar de emparentar un poco las situaciones, la vida de Cervantes con las propias situaciones de la novela. Ustedes creo que ya se dieron cuenta y ya narramos, ya planteamos pues, lo complicada que fue la existencia de Cervantes, y que prácticamente fue hasta la publicación del Quijote cuando empieza un poco como a recobrar pues popularidad, ¿no? Y empieza a tener una intención subida, porque incluso bueno, él ostentó el tener cargos públicos, nunca pudo entrar ahí al gobierno, porque ya desde entonces se tenía esa visión que pues en el gobierno pues podías vivir muy bien, muy a gusto, ¿sí? Y él nunca pudo hacer eso. No obstante, cuando hablamos de esto, hablamos de 1600, ¿sí? 1601 por ahí, cuando se publica, 1604, cuando se publica la primera parte, y luego pasan 10 años, y esos 10 años también son importantes, es ese tiempo de maduración del autor, porque también parece muy sintomático que toda la primera parte, esta parte polar, así polarizada, cuando digo polarizada me refiero a los contrastes que tiene la obra, Sancho y el Quijote, lo gordo y flaco, todos esos contrastes que encontramos, ¿no? En toda la novela encontramos este juego de contrastes, puede ser un tema, ¿no? El juego de contrastes en el Quijote, y tratar de hacer un rastreo sobre esa intención, ¿verdad? Incluso la condición del propio Quijote, un hombre letrado, contra Sancho, que era un analfabeta. Luego de pronto las intenciones, así como de poca sabiduría que mostraba el Quijote, y luego la amplia sabiduría que mostraba también Sancho, como si hubiera un cambio de papeles, ¿sí? Algunos comentan que la figura de Sancho fue primordial, es la más importante en el Quijote, porque solamente a través de él destaca la figura del Quijote, a través de Sancho. Y quizás en ese sentido, otro tema de ensayo, el barroco
digamos que tuvo como materia prima todos los recursos retóricos, ¿sí? Pero entre los recursos que a lo mejor más afloraban eran aquellos que estaban orientados hacia esta elaboración de los contrastes, ¿sí? Sor Juana, por ejemplo, comenta muchas veces, ella dice, yo la peor de todas. O sea, ante esta imagen de pobreza intelectual o humana, se alza una figura importantísima para las letras hispánicas, ¿sí? O cuando dice un papelillo llamado El Sueño, o sea, refiriéndose a su poema, al poema capital, a la obra más importante de Sor Juana. Y cuando ella hace referencia a ese poema, dice un papelillo que llaman El Sueño. Entonces, esa manera de crear el lenguaje establece contrastes, ¿sí? O sea, te dices feo para exaltar la belleza, te dices tonto para exaltar la inteligencia, ¿sí? Sancho exaltaba la figura del Quijote, ¿sí? Y así de pronto podemos encontrar muchos de estos tonos contrastantes, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, esto, digamos que hasta pudo haber representado dentro de la vida de Cervantes también una condición, como si fuera, por un lado, un recurso retórico, estilístico, pero también como que formaba parte de la vida de los artistas. Había figuras muy importantes, por ejemplo Lope de Vega, que de pronto le hacían sombra a Cervantes, ¿sí? O bromeaban estos españoles, estos analistas, decían, imagínate que le dieran a Lope de Vega el premio Cervantes, ¿no? Porque existe el premio Cervantes, ya digamos, es un premio reciente, pero de pronto elucubraban esa idea y mofándose de esa circunstancia tan triste de Cervantes, comentaban, imagínate que le dieran el premio a Lope de Vega, el premio Cervantes, ¿no? Sería una ironía. Y la ironía es un elemento también al interior de la novela, ¿sí? Eso, y aparte está otro Quijote que alguien escribe un tal Avellaneda, que a mí no se sabe nada de él, que así le llaman el Quijote de Avellaneda, y que Cervantes hace referencia de ese Quijote en la segunda parte, de un tal Avellaneda, pero que no lo tienen detectado, no saben de pronto quién es, pero motivó, dicen los críticos, motivó a Cervantes a escribir la segunda parte, ¿sí? En 1614, en 1615 se muere. O sea, prácticamente fue así como una provocación, una manera de concluir su vida y de darle sentido a algo que jamás existió. Y que incluso él mismo, en su propia imagen, en su propia figura, él ahí dentro de la novela se disminuye. Él mismo se disminuye y exalta la figura de Alonso Quijano y del Quijote más allá de lo que él puede representar. El Quijote es una representación que forma parte de la vida cotidiana. Por eso de pronto es análogo a Ulises, ¿sí? Es análogo a estas figuras, con el caso de Pedro Páramo, que también dentro del contexto de la literatura hispanoamericana, pues también resalta y uno piensa que es alguien vivo, ¿sí? Y estos desdoblamientos, ¿no? Que desde el inicio de la novela, como vemos, que está este modelo de ficción, que es Alonso Quijano. Luego, como Alonso Quijano se desdobla en el Quijote, o sea, se vuelve todavía más, el referente se vuelve más lejano, exaltando quizás con este mismo recurso de disminución desde el autor, el personaje, y luego el personaje de ficción, este personaje novelesco, ¿sí? Que viene prácticamente a ser el más importante entre todos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vemos que el primer Quijote, pues hay ahí, algunos dirán, pues aquí hay como balbuceos, hay circunstancias, digamos, que
quizás puedan ser muy cuestionables a la obra. Luego pasan 10 años y vemos una segunda parte más integrada, con más capacidad estilística, con más desarrollo estilístico, ¿sí? Y eso de alguna manera pues le va a dar pues otra dimensión a la obra, ¿no? Estas dos primeras partes sí hablan también de una etapa evolutiva del autor, de Cervantes, ¿sí? Entonces, bueno, esto que les comento, pues muchas de estas cosas fueron como tomadas así de esta documentación, y como ven, pues al final pues las expongo y son materia de ensayo, ¿sí? Son cosas que de pronto uno piensa, cruzas aquí, piensas allá, ¿sí? Pues esa es la intención. Cuando tienes tú elementos para pensar, entonces creas un discurso, ¿sí? Y ese discurso pues nada más ya es algo que tiene un orden y lo expones, ¿sí? Ok, entonces vamos a comenzar con las exposiciones para ya concluir con esta tercera parte del informe. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, compañeros de primero, tercer y tercer semestre. Nosotros somos de aquí. Bueno, vamos a exponerles un poco acerca sobre un tema que ahorita vamos a ver, ¿vale? Pues como introducción, somos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica Preparatoria, plantel 7, taller de literatura y redacción. Y pues así como nos había presentado el profe algunas diapositivas del proyecto que tenía con nosotros, el fin de esto es sobre la fomentación de lectura e investigación documental para el desarrollo del ensayo, que vamos a entregar mañana. Entonces, nosotros le pusimos un tema específico a lo que, bueno, con respecto a la investigación que hicimos en libros y diferentes fuentes de investigación, de información, rescato aspectos relacionados con Miguel Cervantes de Saavedra. A nuestro profesor, que es Ricardo Baracastro, y integrantes, alumnos de primer semestre. ¿Me puedes también, por favor? Ok. Vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, nació en Alcalá de Henares, España, 1547. Ok, nació en Alcalá de Henares, España, en 1547. Este fue un escritor español, el más destacado de la época en España, debido a sus obras, su poesía y su teatro. En 1551 se trasladó a Valladolid. En ese año se trasladó a Valladolid en busca de una mejor economía para poder, continuar con sus estudios, donde ejerció sus estudios en una escuela de educación. En 1561 regresa a Madrid, donde en ese tiempo tenían un poco de inestabilidad familiar, por lo tanto determinó su formación intelectual. Aunque fue extensa, fuera más bien improvisada, o todo lo que empezaba a hacer todo lo que hacía lo improvisaba mucho. Entonces, en 1569 sale de España y se instala en Roma. Se salió de España a causa de un problema de justicia, por lo tanto ingresó a la milicia. ¿Alguien sabe lo que es la milicia? ¿El escudo de Juan? ¿La qué? La milicia. El escudo de Juan. Es tu futuro. Como una forma de... Es una escuela militar. Escuela militar. Escuela militar. Y bueno, la siguiente. Bueno,
En 1569 sale de España y se instala en participó en la guerra de Lepanto en 1571. Bueno, como ya había escuchado, nuestro profesor ya nos había explicado un poco sobre la biografía de este importante autor, y no sé si recuerden que en esta guerra él no perdió, sino como que así explicó el profe que le quedó como la mano izquierda como bullida o algo así, pero bueno, en fin. En 1575 regresa a España. Después de varios años de guarnición, de estar en la guerra y todas esas cosas, adquirió un gran conocimiento en la literatura española, y pues cuando regresó, la nave en la que iba había piratas de esos malos y pues por lo tanto lo apresaron y lo tomaron como prisionero y lo vendieron como esclavo con su hermano Rodrigo en Argel. 1580, un emisario de su familia logra pagar el rescate de los apresados. Ok, pues eso ya en 1580, pues alguien pagó la recompensa por rescatarlos y así. En 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de Navajo, donde por supuesto tuvo muchos problemas porque varios campesinos y todo eso empezaban a tener problemas con él, debido a que querían que él les solucionara todo lo que tenía que hacer del dinero y todas esas cosas. Okay. Y por final murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Pues algunas de sus novelas, poesía y teatro, no puse todas porque de novelas tenía muchas, de poesía solamente pude encontrar esas, y en teatro pues también tenía varias, pero solamente puse como unas 10. Entonces, la más reconocida, la más exitosa, la más de todo, fue su novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es de lo que vamos a hablar en unos minutos. Por lo tanto, también hizo la Galatea, Novelas Ejemplares, La Gitanilla, El Amante Liberal, Riconete y Cortadillo, La Española Inglesa, Licenciado Vidrería, La Fuerza de la Sangre, El Celoso Extremeño. Ok, en la poesía, pues no encontré, la verdad no somos muy expertos en esto porque pues así como para hacerlo a fondo esta investigación necesitamos más tiempo, pero no tuvimos más tiempo porque no había luz en la biblioteca. Entonces, índice de primeros versos de todas las poesías. Índice de primeros versos de las poesías sueltas. Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla, a la entrada del duque Medina en Galicia. y también pues en el teatro, como les digo, había varias obras que había hecho, pero no les quisimos poner todas porque además de que no cabía sería como muy extenso y no queremos enfocarnos exactamente a lo que es, sino que nos vamos a enfocar en una sola novela. Okay. En teatro es Tragedia en Numancia, Trato de Argel, 8 comedias y 8 entremeses, El Beliardo Español, Los Españoles de Argel, La Gran Sultana Doña Catalina de Oviedo, La Casa de los Celos, El Laberinto de Amor, La Entretenida, El Rufián Dichoso. Ok, ¿me puedes dar en la que sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos una de las muchas portadas que puede y hay y existen en el mundo, debido a que este libro, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes, fue el libro más traducido y más vendido, debido a que
fue una parodia de los libros de la caballería y habiendo sucesos graciosos en cada capítulo de cada parte de este libro, por lo que podemos darnos cuenta de que como viene siendo mucho abarca de la literatura española, el ingenioso Don Quijote de la Mancha es una de las obras más influyentes de la literatura española y fue destacante porque fue la primera novela considerada como más moderna. Y le puedes dar entre los libros que estábamos explicando, los libros que estábamos buscando no me acuerdo cómo se llamaba este autor, creo que Alfonso Reyes, ¿sí, no? Alfonso Reyes, que pues nos había mencionado el profe que era un podólogo. En varios de sus libros encontramos pues ciertas críticas, ciertos como pensamientos y cómo hacer una relección de este libro. Por lo tanto, encontramos esta frase y pues dijimos, no, pues es que se nos hizo interesante. Entonces dice: entre el libro y el lector acontece una conversación abierta sobre la perspectiva del tiempo. Y bueno, no sé si le entendieron. ¿Alguien quiere, no sé, explicar algo de lo que entendimos? ¿No? ¿Tú? ¿Aquí? ¿O yo tengo una pregunta? ¿Tú? ¿O tú? ¿Tú? Ahora de lo que digo. ¿Tú? ¿Yo? Ajá. ¿No te interesa opinar algo sobre esta frase o algo? Entre el libro y el lector es una fundación abierta para las perspectivas del tiempo. Pues es algo muy lógico si lo leo, porque un escritor o un autor de un libro puede escribir cualquier libro. O sea, por ejemplo, se puede adentrar en cualquier mundo, puede crear cualquier mundo de fantasía, de realidad o ciencia ficción y puede viajar a través del espacio-tiempo juntando dos mundos. Así que cuando dice que el lector acontece una fundación abierta, Se conoce. ¿eh? Se conoce. ¿Qué fundación? Eso es un contrato. Bueno, sí, ¿sí lo entendieron? Sí, porque después de la que sigue, por favor. Argumento. En la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que tras de leer muchos libros de caballería, un guerrero popular del siglo decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligro donde, acabándolos, cobrarse eterno nombre y fama. Siguiendo la tradición caballeresca, Don Quijote se encomienda a la Dulcinea de Toboso, una figura imaginada por el protagonista. Bien, pues aquí es un argumento, es como una explicación de algo, bueno, exactamente, precisamente de lo que trata esta obra. Pues como ven, el principal personaje es un hidalgo de la Mancha, de unos 50 años, que tras leer muchos libros de caballería, pues es como les dije hace un momento, que habla de caballería de este libro y abarca varios como valores que encontramos en cada párrafo que si leemos el libro, ¿verdad? Porque no estoy seguro de que lo hayamos leído. Entonces,
dice que Don Quijote se encomienda a Dulcinea del Toboso. Es una mujer de la cual está muy enamorado y pues en su locura, porque toda la gente pensaba que Don Quijote estaba loco, pero él incluso llega a decir que no le importa, que no le importaría si está como, si no es real, a él no le importa. O sea, a él no le interesa, él encomienda su amor a Dulcinea del Toboso. Está bien, ¿Eh? está bien. Ajá, algo así. Continuando el argumento, en el mundo de Quijote nada es lo que aparenta ser. Los molinos son gigantes, las ventas son castillos, las plebeyas son princesas y los títeres son moros. Durante esas andanzas los caminos de Don Quijote y Sancho Panza se cruzan con otros personajes que cuentan sus historias, pero no todas las aventuras son divertidas ni graciosas. En algunos, especialmente en la segunda parte, Don Quijote y Sancho Panza se convierten en los blancos de burlas y engaños. Al final Don Quijote ya no es el real personaje cómico y burlesco. Vencido por el desengaño, nuestro protagonista recupera la cordura, pero pierde la vida. Como estilo y estructura, Se divide en 2 tomos de 52 a 74 capítulos. también se puede dividir en 3 salidas. La primera es del capítulo 1 al 8, el resto, la segunda parte, como quien dice, es el resto del tomo del libro, y la tercera parte ocupa toda la segunda parte del libro. Se narra en primera persona. Aunque a veces se puede confundir y pues que está en primera persona, también suele haber como cierto tipo de confusiones, porque también tienen algunos textos en los que nos confundimos y lo podemos confundir en tercera persona, pero no, en primera persona. Predomina el diálogo específicamente entre Don Quijote y Sancho Panza. Ok, predomina el diálogo especialmente entre Don Quijote y Sancho Panza. ¿Alguien de ustedes se recuerda quién era Sancho Panza? Sí, pues es como su... Era su escudero. Ajá, su escudero y pues más que nada su amigo. A él le platicaba todo eso de Dulcinea del Toboso y que no sé qué tanto, entonces... Y era el que... Y se lo llevó, creo que se lo llevó como acompañante porque le dijo que le iba a dar una ciudad para él o algo así, ¿no? Un reino que él iba a reinar en ese reino, y por eso fue su acompañante. Y ellos peleaban se imaginaban monstruos, remolinos, pelearon contra unos remolinos grandes. Y al último creo que se dio cuenta que era solamente una mentira, que era como su imaginación cuando pelearon contra ellos. Sí. Bueno, como mencionamos hace ratito en el argumento, que había molinos y plebeyas y princesas y no sé qué tanto, ahí nos damos cuenta de que es una obra renacentista por su humanismo, pero con rasgos barrocos. En el humanismo pues se ve que hace todo humano, ¿me entiendes? Es como, o sea, les trata de explicar y nos trata de ver ahí todo lo que viene siendo los actos humanos, actuar con muchos valores, y al final no se sabe a ciencia cierta si fue verdadero o real, porque, más adelante se los explico. Incluye formas poéticas como viejos romances caballerescos, canciones y sonetos. Durante el transcurso de todo el libro, de toda la obra, de toda la novela,
va explicando todo lo que hacía cada vez que llegaba y combatía a un monstruo, a un dragón, no sé, algo así. ¿Le voy a dar la película? Lo real versus lo irreal. Bueno, Cervantes ficcionaliza la teoría diciendo que encontró la traducción del texto de Don Quijote en Toledo. Dice que el autor es Cide Benengeli, algo así. Y el espectador de los títeres es muy visual y su reacción se asemeja a los espectadores de una obra de teatro. Lloran, gritan y tienen miedo porque confunden la realidad con ficción. Es como les decía, Don Quijote vivía tras sus reglas, su mundo, su vida. O sea, todos, como les dije hace un momento, todos pensaban que Don Quijote estaba loco, pero según el crítico Américo Castro, es una locura instrumental. Que esto quiere decir que la supuesta demencia del protagonista le sirve para crear su propia realidad y vivir con sus propias reglas. O sea, como acaba de mencionar aquel compañero de allí, como acaba de mencionar nuestro compañero Lennon, que Don Quijote vive en su mundo, entonces él se imagina todo lo que va haciendo. Inventa excusas para justificar la situación y cree verídicamente en ellas. Puede decir que el castillo estaba embrujado, que el fantasma quebró el plato, no sé, pero para él lo que decía era lo que tenía que ser, era lo que creía. Actúa como, por ejemplo, no todo es de locura y de que no se acuerda de nada y que todo se lo imagina. En ciertas partes también actúa con cordura porque, por ejemplo, para emprender sus aventuras de caballería, en un mundo moderno, cuando regresa a su casa por ropa limpia, por dinero, como cualquier caballero que me imagino que hacía en esos tiempos. Tiene mucho significado oculto por descubrir. Algunos ríen leyendo sus líneas, otros sin embargo lloran y a unos pocos les despierta unos sentimientos que creían enterrados hace años. A esos pocos van estas líneas, a los que son capaces de discernir la alegría en la más oscura noche y sobre todo a los que ven salir el sol todos los días de su vida, independientemente de si esté caliente, calienta o de magia o apenas brilla o justo entre las nubes. Bueno, como ya les había mencionado, esta novela tiene ciertos valores y como cada quien lo entiende como lo quiere entender. O sea, si tú lo lees, por ejemplo, puedes entender que, no sé, hay que ser buena gente con las mujeres, hay que, no sé, hay que respetarlas, hay que cuidarlas. Respetar la opinión de ellas. O por ejemplo, ella puede creer que, no sé, que falta de respeto, que cómo puede hacer tan burlesco a un acontecimiento serio, no sé. Cada quien lo entiende como quiere entender, pero en los libros de Alfonso Reyes pudimos rescatar cierta documentación donde él nos habla sobre una reelección. Nos dice que cada vez que lee este libro se encuentra con más sorpresas que no se esperaba y que para terminar de analizar este libro es un poco complicado debido a que cada vez que lo relee encuentra más sucesos y creo que va a poder encontrarlo. Entonces, como les dije, esta novela implementa muchísimo lo que son los valores, como son la lealtad, el orgullo y el espíritu de lucha. Y más que nada, no hubiera sido todos los valores que emplea y que aplica en este libro, en esta novela,
nos dice más que nada que hubo mucha ilusión. O sea, todo lo que hacía, todo lo que decía, cada parte está hecho de una ilusión, porque en eso se enfocó principalmente Miguel de Cervantes, en tratar de hacer algo fuera de lo normal, porque pues algo fuera de lo normal es encontrar monstruos, pelear con remolinos, con leones, también pelear contra un león, con leones, con no sé, es algo que pues en libros de caballería la verdad no se encuentra muy seguido. Por lo tanto, el libro Don Quijote de la Mancha es una excepción a todos los libros de caballería. Y pues yo creo que Don Quijote de la Mancha es una obra que, como aquellas cuentas para niños, encierra moralejas muy valiosas. Lo destacado de esta obra es que es capaz de encerrar muchas enseñanzas en diferentes partes del libro. Esto debidamente velado con el sello de la locura y la firma de los extravagantes, y a veces vulgar en algunos de sus personajes, hace que estemos ante una obra sin igual en la literatura española. Es lo que les decía, todo lo que viene siendo así no es igual a la literatura española, o sea, él rompió con los esquemas de la literatura española. Y pues aquí se ve una imagen, no sabemos a ciencia cierta ni tenemos imágenes concretas originalmente de cómo es que Miguel de Cervantes creó este personaje, porque hay muchísimas fotografías en internet, en libros, no sé, me imagino que hay muchas, porque hay ciertas personas que, no sé, intentaron realizar este tipo de imágenes, caracterizando a Don Quijote de la Mancha y su acompañante Sancho Panza. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta exposición y hayan entendido un poco sobre lo que trata esta novela. Fue un gusto estar aquí con ustedes y los invito a que lean esta novela, aunque yo no la he leído porque está muy larga. Pero me imagino que con esta investigación, que no fue tan a fondo porque pudimos haber hecho más, pero lo habían hecho en la biblioteca, reitero. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a escuchar a los compañeros. La prepararía más 7, la de y yo soy Jessica Velázquez y vamos a hablar un poco sobre Don Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. Bueno, como hemos escuchado, Cervantes pues, fue un escritor y poeta. Se le llama así porque también, aparte de la lectura de Don Quijote, también escribió lo que fue escribió como obras de amor, así de varias cosas, pero nunca fue tan exitoso como el libro de Don Quijote de la Mancha. Él fue como un poco autor de la literatura, de la escritura esa, fue como un poco autor porque muchas cosas de las que él está dando en la escritura son de las mismas de su vida, porque hay un dicho como algo que decía que él era Quijote, pero no lo era. ¿Quién sabía quién era? No, o sea, él era Quijote y no era Quijote, pues. O sea que era en la obra, pero fuera o sea que no, o sea, se cuenta que más o menos como que él se presentaba en la obra de Don Quijote, pero no lo era. O sea, como que ponía parte de lo que él pasaba de su vida en el libro, pero como si fuera... O sea, como si fuera como si Cervantes fuera Don Quijote.
También en el tiempo que se dio la escritura fue el tiempo que se le llamaba el siglo de oro. El florecimiento del arte y la literatura fue dado en España. Su inicio sería antes de 1492 y Politécnicamente terminó en 1659. Se dice que el libro de Don Quijote retrata la riqueza de la sociedad española del siglo de oro. Aunque deberíamos de considerar que Don Quijote no pensaba que estaba en el siglo de oro, sino que pensaba que su siglo era el de hierro, sí, el siglo de hierro. Pues Pierre Vilar escribió un ensayo El tiempo de Quijote, donde habla sobre relaciona ciertos temas de la novela con problemas de la sociedad coetánea, como la guerra, la violencia, la pobreza, el vandalismo. O sea, y ya interpreta a Don Quijote como un tipo Charlie Chaplin, como, o sea, que a pesar de, o sea, era como una figura cómica, pero que criticaba a la sociedad. Usaba comedia para criticar. Exactamente. Problemas que comedia para, a la vez como para darle un poco más de importancia, o sea, como más visibilidad a la lectura. Uno de los problemas que a veces se enfrenta al leer el libro es qué partes son reales y qué partes no. O sea, porque Don Quijote veía el mundo de diferente manera en la que se veía Sancho o cualquiera de los otros personajes. En aquí como se daba, o sea, que era como otro tipo de vista, o sea, como por ejemplo, Don Quijote lo presenta y era flaco, y como lo que dijo la compañera, que era flaco y Sancho Panza estaba gordito, pero estaba leyendo, ¿no? Y entonces, son dos puntos de vista, o sea, uno flaco y el otro gordo, y uno presentaba como ficción, y el otro, o sea, presentaba lo que era normalmente, o sea, la vida como era, sino como lo estaba presentando Quijote, o sea, en ficción. O sea, como cuando Sancho vio una simple venta y Don Quijote vio un castillo. Sancho Panza era su mejor amigo de Don Quijote, ¿no? Algo así. Se puede decir, o sea, que era su mejor amigo, o sea, porque a pesar de que Quijote, pues, se menciona que él casi no salía, o sea, que él se la pasaba leyendo libros de caballería, y o sea, no salía por estar leyendo, pero sí era, se podría decir como que era alguien como confiable para él, porque al momento de que lo invita al viaje que iba a hacer, o sea, ya porque ya le tenía un poco más de confianza, pues, para invitarlo, o sea, no era cualquier persona para él. Y también dice que Don Quijote es como un canto de la libertad, porque, por ejemplo, como una frase que Don Quijote le dice a Sancho, que
de libertad, Sancho es uno de los más preciosos dones a los hombres les dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar. Encubren por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Ahí también se nota que es parte de la vida de Cervantes. O sea, Cervantes sabe bien de lo que está hablando en esa frase por los 5 años que estuvo encerrado en Argel y las 3 veces que estuvo preso en España. Bueno, también nosotros encontramos que en el siglo XV se inicia la Edad Moderna, que bueno, duró del siglo XV al siglo XVII, y se forman los grandes estados modernos, lo que fue Francia, Inglaterra y España. En esta se comienza a sentir el humanismo, una corriente de pensamiento y un movimiento literario surgió en el siglo XIV, como fue que nos mencionaron que ahí salía otro Don Quijote. O sea, como que empieza a dar otra vez otro Don Quijote y le da un poco más de vida, pues, a un poco diferente, y le empieza a dar más interés a la lectura. Y eso se dio en Italia. Y situó el hombre como centro del saber. Se recupera la cultura clásica, que es tomada como modelo y fuente de inspiración. En el siglo XVI, la influencia de la cultura renacentista que marcó el inicio de la civilización moderna. La crisis religiosa generada por la Reforma Protestante y los intercambios comerciales debidos a los descubrimientos geográficos transforman la sociedad española y europea. Bueno, uno de los problemas estriba en que para muchos es difícil ver las cosas que te muestra Don Quijote. Por ejemplo, nosotros tendríamos que verlo de una manera diferente a la que él, porque digamos que él no es muy cuerdo, que digamos. Entonces, si lo vemos a lo contrario, que él nos muestra una sociedad corrupta y o sea, muy como tipo vulgar y así. Pues bueno, fue más o menos lo que nosotros encontramos, para así un poco lo que encontramos nosotros. Esperamos que nos hayan entendido un poco en la